Buenos días, familia. Hoy continuamos nuestra aventura en el libro de Mateo. Y recordamos que la semana pasada estuvimos viendo cómo es que Jesús estaba haciendo ver a su audiencia que estaban respondiendo inadecuadamente al Evangelio. Unos criticaban al mensajero y lo hostilizaban. Otros eran indiferentes al mensaje que ellos traían. Y se refería Jesús al mensaje de Juan y al mensaje que él mismo estaba trayendo. Es más, reprochó a las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum. ¿Por qué? Porque en esas ciudades se había compartido el Evangelio como no se había compartido en ninguna otra, y además se habían hecho milagros extraordinarios que tampoco se habían hecho en otras ciudades. Jesús predicó, es más, les hizo ver los errores de interpretación que ellos tenían en el Sermón del Monte. Realizó innumerables milagros y estos milagros de por sí eran las credenciales de él, que él era el Mesías. Es más, envió discípulos a predicar a toda esa región. Pero la gran mayoría de personas de esta región que fueron testigos, que oyeron, que vieron todo esto, respondieron inadecuadamente al Evangelio. Jesús va a hacer una invitación, tal vez la última invitación a la población de este lugar, una invitación a la salvación. Veamos entonces Mateo capítulo 11 del verso 25 al 30. Y dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, comienza este versículo diciendo en aquel tiempo, y entonces debemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué tiempo? Cuando hablas esto, que en aquel tiempo. Y esta palabra tiempo también puede entenderse como ocasión, como oportunidad, ¿no? Entonces, está hablando de en aquella oportunidad, en aquel tiempo, en aquella ocasión, ¿no? Y obviamente refiriéndose a todo el contexto, a todo lo que pasó antes. Dice, respondiendo, y otra pregunta que nos hacemos, respondiendo a quién, respondiendo a qué. Y este respondiendo, esta palabra era un modismo hebreo que equivalía a decir que iba a tomar la palabra después de una reflexión personal. Y esto es lo que hizo en realidad el Señor. Tomó una palabra después de haber reflexionado en estos eventos. Ahora vámonos de nuevo al contexto. Acabamos de escuchar a Jesús, que Jesús estaba siendo tal vez un poco duro con ellos, hablándoles acerca de las respuestas que ellos estaban teniendo. Les dice, ustedes parecen como niños. Se les manda a Juan, que era duro, y le dijeron endemoniados. Viene el Hijo del Hombre, que era más sociable, y ustedes le dijeron que era comilón, bebedor y amigo de pecadores. Entonces, ¿qué es ustedes lo que quieren? ¿Cómo quieren escuchar ustedes el mensaje? Aún ustedes habla a las ciudades. Ustedes escucharon el evangelio, vieron todos los milagros que vieron y tampoco no respondieron adecuadamente a la palabra de Dios. Jesús se pone a meditar un momento y pronto en esos momentos, después de esa meditación, va a comenzar y dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué hizo Jesús después de esta pequeña reflexión? Empezó a orar. Dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Miren que él estaba conteniendo de repente toda esa sensación de frustración porque no estaban escuchando la palabra de Dios. Él les hablaba, veían milagros y no respondían. Y entonces él solamente, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¡Wow! Jesús oró públicamente. Jesús oró y
aunque no había una adecuada respuesta al Evangelio. A pesar de todo lo que se había hecho, Jesús oró. El Señor oró. Y a veces como hombres, nosotros nos decepcionamos y frustramos cuando no vemos respuestas del Evangelio en las personas. Y nos preguntamos, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo más puedo hacer para que el mensaje de la cruz pueda llegar a las personas? ¿Cómo puedo ser más convincente el mensaje? ¿Y qué debemos hacer cuando nos sentimos así? Lo mismo que hizo Jesús. Oración. Debemos orar. Porque eso es lo que hizo el Señor. A veces lloramos de repente por nuestros seres queridos porque quisiéramos que ellos sean salvos, que escuchen el mensaje de la salvación, que escuchen el Evangelio. Pero recordemos que aún al mejor predicador, a Jesucristo, no le escucharon. Fueron indiferentes, a pesar de que no solamente era la palabra, sino también venía con milagros, pero también fueron indiferentes. ¿Qué haremos entonces? Oración. ¿Y cómo oró Jesús? ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos le preguntaron al Señor, enséñanos a orar, Señor? Y Jesús les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comenzó a enseñarles diciendo, reconociendo quién era Dios. ¿Y qué hizo el Señor aquí? También nos enseña también un modelo dentro de su modelo, del modelo de oración también. Él hace lo mismo. ¿Y qué es lo que dice? Padre, te alabo porque eres Señor del cielo y de la tierra. Está reconociendo al Padre, que por encima de toda circunstancia, por encima de todo lo que él podía sentir, está reconociendo al Padre como el Señor de todas las cosas. Está reconociendo la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Jesús podría sentirse, recordemos que en esos momentos no solo era Dios, sino también hombre. Y como hombre también estaba teniendo algunos sentimientos, ¿no? Probablemente ese dolor, esa frustración, el mensaje fue predicado. Los milagros fueron hechos, pero ellos respondieron o criticando o siendo indiferente a ellos. Pero por encima de esas circunstancias, por encima de los sentimientos que pueda tener, Jesús elevó una oración y dijo, te alabo Señor, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, reconociendo con esto que era Señor del cielo y de la tierra, que era soberano. Jesús reconocía la soberanía de Dios. Jesús reconocía que aún estas respuestas inadecuadas de la gente no se escapaba del control de Dios. Dios seguía siendo soberano sobre todas las cosas. Y todos nosotros como creyentes también debemos reconocer la soberanía de Dios. En todo debemos reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y sobre las circunstancias que nos rodean. La iglesia en Hechos también, ¿qué es lo primero que hacía cuando oraba? Reconocía la soberanía de Dios. Y miren, en Hechos capítulo 4, verso 24 dice esta oración, y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Comenzaron ellos como reconociendo a Dios, reconociendo que Él es soberano, y nosotros también debemos reconocer su soberanía, y cuando podemos reconocer su soberanía, podemos descansar en Él y podemos alabarle a Él como Jesús lo hizo. Jesús tenía una confianza inquebrantable en la voluntad perfecta de su Padre, y por eso pudo descansar a pesar de ver lo que él veía, y ofreció alabanza sin importar las respuestas de las personas. ¿Por qué? Porque confiaba en la soberanía absoluta de Dios. Porque como hombre, él confiaba en la soberanía de Dios. Y como hombres, como creyentes también nosotros debemos aprender a confiar en la soberanía perfecta de Dios. Circunstancias que a veces no entendemos. Circunstancias difíciles que puedan estar pasando a nuestro alrededor. Pero nada se escapa del control absoluto de Dios. Y eso es lo que el Señor hizo. Levantó una oración. Te alabo, Padre, Creador del cielo y de la tierra. Señor del cielo y de la tierra. Soberano por sobre todas las cosas. Ahora,
¿Por qué alaba al Señor? Y en esta pequeña oración Él nos dice por qué está alabándole a Él. Dice en el verso mismo 25, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Escondiste estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿A qué cosas se refiere? En el contexto estamos hablando que del mensaje de Juan, el mensaje mismo de Jesús. Este mensaje que no había sido recibido por las personas porque se dedicaron a criticar, se dedicaron a ser indiferentes al mensaje, pero está hablando de este mensaje, del mensaje del reino, del mensaje de la salvación, ¿no? Juan hablaba y decía que se arrepientan, y Jesús también vino diciendo que se arrepientan porque el reino de los cielos se había acercado. Entonces estamos hablando del mensaje de la salvación. Escondiste estas cosas, dice, ¿a quiénes? A los sabios y entendidos. ¿Y por qué está hablando Jesús a los sabios y entendidos? ¿O qué está diciendo? ¿Qué está queriendo decir? Jesús estaba hablando sarcásticamente, ¿no? De aquellos que tienen o que confían en su propia inteligencia, de aquellos que confían en su propia opinión, de aquellos que confían en la sabiduría humana y menosprecian la de Dios. Ojo, no pensemos que el Señor excluye a los inteligentes, ¿no es cierto? Porque alguien puede pensar y decir, escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, o sea, de nada te sirve el ser inteligente porque entonces no vas a entender estas cosas. No está diciendo eso. Sino el Señor está hablando, cuando habla de los sabios y entendidos, está hablando de aquellos que confían en su propia inteligencia, de aquellos que confían en sí mismos, en su propia sabiduría. Ojo, Pablo era un hombre erudito, era un hombre muy culto, pero él aprendió a dejar toda esa inteligencia, a dejar todo ello, a dejar de confiar en su propia inteligencia para aprender a confiar en la sabiduría del Señor. La inteligencia es un regalo precioso de Dios, pero se pervierte ¿con qué? Con el orgullo de nuestro propio intelecto. Tú puedes ser muy inteligente y qué bueno, es un regalo de Dios, pero se pervierte esa inteligencia por el propio orgullo que puedas tener de ti mismo, de esa tu propia inteligencia. En otras palabras, esto se aplica a personas que quieren juzgar el Evangelio y juzgar la vida misma a la luz de la sabiduría del mundo y no conforme a la sabiduría de Dios. Por ejemplo, hoy en este tiempo, ¿no? Algunos discutirán y dirán de repente, ¿no? ¿Y por qué el hombre tiene que ser la cabeza del hogar? ¿Por qué? Estamos en un mundo diferente, estamos en un mundo moderno, el hombre y la mujer son iguales, trabajan iguales, deben tener los mismos derechos. ¿Por qué el hombre tiene que ser cabeza? ¿Y por qué la mujer no puede ser cabeza? Vamos, no seamos machistas, nos dirán, ¿no? Hay hogares que siguen funcionando así y siguen funcionando bien. Sabiduría del mundo, ¿no? Pensamiento, confiando en sus propios razonamientos, en sus propios pensamientos. O de repente algunos jóvenes dirán, ¿por qué obedecer a los padres? Porque ahora son otros tiempos, ahora tenemos derechos, ¿no? Ahora los padres también se equivocan, ellos deben respetarnos, deben darnos nuestro propio espacio, ¿no? Eso de obedecer a los padres, eso es para niños pequeños. Nosotros ya como adolescentes tenemos nuestro propio entendimiento. Sabiduría humana. Y respecto a la salvación, ¿qué era lo que pensaban los escribas y fariseos? Los escribas y fariseos creían que por derecho ellos eran salvos. Creían que por sus obras religiosas eran salvos, ¿no? Ellos pensaban para ellos mismos, ¿no? ¿Cómo no me voy a salvar, ¿no? Si Dios es bueno, si yo soy hijo de Abraham, que cumplo con las ceremonias del templo, ¿cómo no me voy a salvar? Ese era el pensamiento de ellos, esa era su propia sabiduría que les decía, sí, tienen derecho a la salvación. Y hoy, y de la misma manera, hoy también las personas dicen, sí, pero ¿cómo no voy a ser salvo si no hago daño a nadie, si soy una buena persona? Es más, a veces voy a la iglesia y entrego mis ofrendas a las personas. En cuanto al pecado, bueno, yo creo que nadie puede dejar de pecar porque la carne es débil.
y que Dios me mande al infierno, eso sería injusto. Yo no creo en un Dios malo e injusto. Sabiduría del mundo, sabiduría de los hombres. Y ellos que están pensando, confiando en su propia sabiduría antes de rendirse a Dios. Dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, de los orgullosos, de los que creen que lo pueden saber todo, de los que creen que su sabiduría les va a salvar, que su entendimiento les va a salvar. Y las revelaste a los niños. ¿Quiénes son estos niños? ¿Está hablando de los niños pequeños? ¿Está hablando de personas de menores edad? No. También está hablando aquí el Señor de niños, de personas que tienen la humildad para reconocer al Señor. Recordemos que la figura del niño es porque un niño es dependiente totalmente de los demás. Un niño aún está formando sus capacidades, no las tiene completas, está desarrollando sus habilidades, todavía está en ese proceso de crecimiento. Y reconoce y necesita de un adulto que le pueda ayudar y que le pueda guiar. ¿Ok? Entonces, cuando el Señor está hablando aquí de los niños espirituales, son aquellas personas que de la misma manera se sienten indefensos, dependientes de Dios, que entienden que no tienen la capacidad, que no tienen la habilidad para agradar a Dios y que dependen totalmente de lo que Dios haga. Son lo que Jesús mismo decía, los pobres de espíritu, ¿no? Que reconocen su pecado, que reconocen su inutilidad delante de Dios, ¿no? Y que solo reconocen que solo Dios puede salvarlos, que reconocen que solo Dios puede guiarles su vida. Estos son los niños espirituales. Los sabios y entendidos no hablan entonces de capacidad intelectual, sino de una actitud espiritual orgullosa. Y niños no se refiere tampoco a una edad o una capacidad, sino a una actitud espiritual humilde. Por tanto, Jesús estaba alabando a Dios. ¿Por qué? Porque Él escondió el Evangelio. Él escondió esta gracia para ¿quiénes? Para los soberbios, para aquellos que se creen ya salvos, se creen justos, para ellos. Pero las reveló, dice, ¿a quiénes? A quienes se sienten indefensos como niños, a quienes van a depender de Dios como niños, a que solamente están esperando en Dios para poder ser salvados, ¿no? A aquellos humildes. Y esto el Señor también nos lo dice en muchas otras partes de la Biblia. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios 1:21 dice, pues ya saben que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, el mundo no se va a salvar por su sabiduría, por su entendimiento, sino a través de la locura de la predicación, que es que la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Por tanto, yo no me voy a salvar, o alguien no se va a salvar pensando, creyendo, yo pienso, yo creo, estos son mis pensamientos. No, se va a salvar cuando escuche la predicación y pueda creer la predicación de Jesucristo y pueda decir sí a Jesucristo. ¿Por qué está diciendo esto el Señor Jesús? Porque recordemos, la actitud y la respuesta de los de Galilea en esos momentos, en ese tiempo, había sido finalmente incredulidad, rechazo del Evangelio, sea criticando al mensajero o sea o siendo indiferentes al Evangelio. Todos esos orgullosos de sí mismos rechazaron de esa manera el Evangelio. Pero habían algunos niños que como niños escucharon el Evangelio, escucharon a Juan, escucharon a Jesús y empezaron sus corazones a palpitar y a poder vivir de una manera diferente. Con razón las Escrituras nos dice en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Por eso el Señor decía, en medio de esta situación decía, Padre, Señor, te alabo, porque eres Señor de los cielos y de la tierra.
Y tú escondiste estas cosas, esta es tu gracia, esta es tu salvación de los orgullosos, pero la diste, la entregaste, la revelaste a estos niños espirituales, a aquellos que tienen hambre, que confían en ti. Y él continuó diciendo, ¿no? Sí, Padre, porque así te agradó. Así te agradó, decía el Señor. Y en verdad, es de esta manera como al Señor le agrada. Porque de esta manera, a través de la gracia que el Señor da a aquellos que se rinden a Él, su nombre puede ser glorificado. Porque a Dios le gusta que ayudar a los humildes. Dios le gusta ayudar a los que están realmente arrepentidos porque sabe que están indefensos. El que se rinde ante Dios, el que está indefenso ante Dios, es como cuando levantas las manos y dices, estoy indefenso a ti, Señor. Estoy rendido a ti, Señor. Tú haz conmigo lo que tú quieras. No interesan mis pensamientos, no interesan mis sentimientos, solo haz conmigo lo que tú quieras. Cuando tenemos esa humildad en nuestros corazones, eso le agrada a Dios, eso le agrada al Señor. Por eso dice que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Al Señor le gusta cuando a Él vamos a pedir ayuda, porque de esa manera se exalta la gracia divina y le da gloria a Él. Miren, y esto, miren desde la antigüedad, en Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito la altura y la santidad. Pero no se queda ahí, dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso es lo que quiere Dios, hacer vivir al espíritu humilde, vivificar el corazón quebrantado, el corazón que entiende que solo de Dios procede la salvación, solo Dios puede cambiar su vida, solo Dios puede guiar su vida. Ahora Jesús va a hacer un comentario tremendo y dice en el verso 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo quiera revelar. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Qué dijo Jesús hace un rato? Jesús dijo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, ¿no? Eso es lo que dijo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, reconociendo toda su soberanía, todo poder, que Él tiene todo. Ahora el Señor dice, afirma algo muy interesante y dice el Señor, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Qué son todas estas cosas entonces? Toda autoridad, toda sabiduría, toda verdad y todo poder para salvación. Eso es lo que está diciendo el Señor. Todo ha sido entregado al Hijo. Y recordemos que cuando los judíos se preguntaban, ¿y acaso este tiene poder para perdonar? Jesús les decía, sí, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque el Padre le entregó todo, dice. Todas las cosas me fueron entregadas por el Padre. Porque la Biblia nos dice que en Jesucristo mismo estaba todo el poder y todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y Jesús sigue diciendo, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Por qué está diciendo esto Jesús? Porque en esencia está diciendo el Señor, el Padre y yo somos uno. En esencia Jesús está diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios como el Padre. En esencia somos uno. Y enfatiza esta relación de intimidad entre el Padre que conoce al Hijo y el Hijo que conoce al Padre. Y nadie puede conocer mejor al Padre que el Hijo. Ni el Hijo puede conocer al Padre. Nadie conoce al Padre mejor que el Hijo y nadie conoce al Hijo mejor que el Padre.
Porque el conocer a Dios no es un asunto intelectual, no es un asunto de intelecto, ¿no? No es un asunto de sabiduría humana otra vez, sino es una relación de intimidad con el Señor. Con nuestros intelectos no vamos a poder llegar a Dios, necesitamos tener una relación de intimidad con el Señor. El vivir en el cristianismo no es solamente el aprender qué significa tal palabra, qué significa lo que la Biblia dice. Se trata de una relación de intimidad con el Señor, y las escrituras nos llevan o nos deben llevar a esa relación de intimidad con el Señor. La salvación no se trata solamente de estudiar intelectualmente las escrituras, sino de que el conocer las escrituras nos lleven a una relación de intimidad con el Señor. Y por eso el Señor dice, hablando de nuevo el contexto de la salvación, hablando de la salvación, de la respuesta inadecuada que ellos tenían, él alaba al Padre y dice, Señor, gracias porque esto se lo revelaste a los indefensos, a los que estuvieron dispuestos, a los que abrieron su corazón. ¿A qué? A tener una relación de intimidad con él. ¿Por qué? Porque nadie conoce al Padre mejor que el Hijo, y nadie puede pretender conocer al Hijo mejor que el Padre. Hay una relación de intimidad ahí. ¿Y a quién es más? A aquellos a los cuales el Hijo quiera revelar. De nuevo, otra relación de intimidad con el Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo hace visible al Dios invisible. Porque en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. Porque la Biblia nos dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces solo podemos conocer al Padre, solo podemos conocer a Dios en esa relación de intimidad a través de Jesucristo. Y por eso es que Jesucristo podía decir, Padre, te alabo. Y por eso es que Jesucristo les enseñó a los discípulos, ¿qué le van a decir al Señor? Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, de nuevo, santificado sea tu nombre. Padre, te alabo, ¿no? Les enseña lo mismo, a entender esa relación de intimidad que tenemos y que debemos tener con nuestro Dios. Jesús dice, nadie conoce al Padre mejor que yo, y a quien yo quiera revelarle al Padre. ¿Qué está diciendo? La salvación viene del Señor. La salvación es del Señor. Por tanto, nadie con su sabiduría puede llegar al Señor. La salvación viene de Dios. La salvación es del Señor. Por tanto, yo no puedo llegar con mi sabiduría, con mis pensamientos, con mi lógica pretendiendo coger la salvación. No, la salvación es del Señor. La salvación viene de Dios. Cuando yo me humillo delante de un Dios majestuoso, poderoso, de un Dios que entiendo que es inalcanzable para mí si no es a través de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Dios. Y aquí viene una petición, una petición amorosa, con todo su corazón. Y el Señor nos traslada, después de hablar duramente a esta población, a una invitación cariñosa, amorosa para esta gente. Porque acuérdense que le está diciendo a esta gente, ustedes son como niños, que ustedes no saben qué es lo que quieren, ¿no? Se les toca flauta, no bailan, se les toca endechas, ustedes no se lamentan. Es más, ay de ti, Corazín, Betsaida, Capernaum, porque ustedes vieron todo lo que vieron, y el castigo va a ser más terrible para ustedes que unas ciudades impías. Y luego de hablar duramente, el Señor dice, te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, reconociendo su soberanía, porque escondiste estas cosas de los sabios y las entregaste a los niños, a los humildes. El Padre y yo somos uno, y nadie conoce mejor al Padre mejor que yo, ni nadie me conoce mejor que el Padre, decía el Señor. Y aquí va a venir la invitación más preciosa a poder vivir con el Señor. Dice en el verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. De nuevo, 2 veces. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Comienza diciendo el verso 28, venid a mí. ¿Por qué está diciendo el Señor eso? Porque Él es el único que puede proveer la salvación. Porque de modo soberano Él es el único que puede entregarnos la salvación. La salvación solo viene a través de Jesucristo. Por eso Jesús dice, venid a mí. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Vengan, sométanse a mí, al señorío de Jesucristo. Entonces, venir a Él, ir a Él es creer en Él. En otras palabras, que la Biblia nos habla acerca de esta entrega a Él, es confesarlo, es recibirlo, es beberlo, es comerlo, es oírle, ¿no? Porque Él es el pan de vida, el camino, la verdad, la puerta, ¿no? Por eso es que dice, venid a mí, dice Jesucristo. Entonces, cuando escuchamos este venid a mí, esta invitación primero, ¿a qué? A ser humildes delante de Dios, a reconocer quién es Él, porque de Él solamente viene la salvación. Él es la puerta, Él es el camino, Él es el pan de vida, Él es nuestra agua que nosotros bebemos. A Él solo oímos, le recibimos, le confesamos, ¿no? Y todo eso implica que esta identificación con Jesucristo. A veces queremos pensar diferentes cosas acerca de qué es confesarle, qué es recibirle, y todo esto es sinónimos, todas son formas como la Biblia nos presenta para que nosotros podamos entender qué es lo que el Señor quiere decir. Pero Jesús está diciendo, vengan a mí. Y ojo, miren, el contexto es que ellos respondieron mal. Primero hablaron mal, fueron indiferentes, pero ahora el Señor les está dando una nueva oportunidad y les está diciendo, venid a mí. ¿Quiénes? ¿Y quiénes van a venir a Él? Dice, todos ustedes, dice que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Cuando habla de todos aquellos que están trabajados, está hablando de aquellos que están fatigados. Que están fatigados. ¿Y fatigados de qué? ¿O a qué se refiere? ¿Fatigados de su trabajo diario? No, definitivamente eso no está hablando. De nuevo, el contexto es que la salvación. Juan hablaba de la salvación, Jesucristo hablaba de la salvación también. Este era el contexto. ¿Y por qué estarían trabajados y cansados? Porque los fariseos y los escribas les imponían cargas a ellos para poder salvarse. Les hablaban de la ley y les añadían cosas a ellos, cargas a ellos que ni siquiera ellos mismos llevaban para poder ser salvos. Entonces, ellos a través de la ley estaban tratando de agradar a Dios, tratando de poder entender el camino de la salvación. Entonces, mucha gente estaba ya agotada. ¿Por qué? Por tratar con sus propios recursos de encontrar y de agradar a Dios. Está buscando a Dios, pero ya se siente agotada porque no encuentra ese Dios, no encuentra el camino a través de la ley. Y están agotados entonces porque están buscando la salvación con sus propios esfuerzos. Y el Señor dice a ti que estás trabajado en eso, tú que estás trabajado en todo ello, que estás ya agotado de buscar la salvación con tus propias fuerzas, de tratar de cambiar las cosas con tus propias fuerzas. Ven a mí, dice el Señor, que yo te haré descansar. En Mateo verso 23, capítulo 23, verso 4, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, porque ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estos eran los fariseos. Dice, ataban cargas pesadas, difíciles de llevar a los hombres. Les imponían cosas que ellos tenían que hacer para poder salvarse, pero ni ellos podían salvarse. Les imponían buenas obras, les imponían todas las reglas del templo para poder salvarse, pero ellos no podían. Se sentían cargados, ¿no? Entonces, el estar cargado habla de que
como si alguien hubiese depositado una gran carga sobre la espalda de alguien. Es como si alguien estuviese trabajando con una mochila de 20 kilos de cosas y está trabajado. ¿No se imaginan lo cansado que uno está con ese peso? ¿Y qué es ese peso? ¿No? Y el autor de Hebreos también nos decía que nos quitemos el peso del pecado que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando pecamos viene el remordimiento a nosotros. Sabemos que hemos hecho mal, sabemos que estamos mal y hay un peso, el peso del pecado que empieza a oprimirnos. No hay forma. ¿Quién nos puede perdonar? No hay nadie quien nos perdone. Busco a Dios, pero no hay forma de sentir ese perdón, de sentir ese alivio. Siento la culpa, siento el peso de mi pecado y muchas de estas personas estaban así. Por eso es que corrieron a Juan cuando habló del arrepentimiento y fueron a buscar esa salvación. Y mucha gente está con este peso en sus corazones, con ese peso en sus vidas. Por eso es que cuando cualquier muchas veces hablador viene y empieza a hablarnos cosas que no son de la palabra de Dios, la gente corre porque hay esa necesidad, tienen esa carga pesada y quieren que se las quiten, pero no, muchas veces la carga es añadida aún mucho más. Y eso es lo que hacían los judíos. En vez de quitarles el peso, les añadían todavía mayor peso a ellos y no podían, estaban agobiados, estaban cansados, ¿no? Sus razonamientos no los podían llevar a Dios. No había forma de poder llegar a Dios, ¿no? Nicodemo fue a hablar con Jesús y también tenía este peso, ¿no? También estaba cansado, estaba buscando a Dios, estaba tratando de buscar a Dios, estaba tratando de encontrar la salvación a través de las obras, a través de la ley, pero no pudo. Por eso Jesús le decía, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tienes que quitarte todas estas cosas, empezar de nuevo, empezar de cero. Tienes que dejarte llevar. Yo te voy a enseñar. Y Nicodemo no lo entendía y decía, ¿acaso tengo que nacer de nuevo del vientre de mi madre? No, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Eres maestro de la ley y no sabes eso. Porque Jesús está invitando a aquellos que están trabajados y cargados, que a una paz absoluta con Dios, al perdón absoluto del juez, de Dios mismo, ¿no? Ya no hay condenación en Él, hay seguridad de una vida eterna en Él. Él toma toda carga en nuestras vidas y nos quedamos sin temor. Entonces, él mismo dice que el acta de decretos es clavada en la cruz. Hay un perdón absoluto. El juez nos justifica. Entonces, podemos sentir que libertad. Por fin podemos sentir la libertad de nuestros pecados. Y por eso la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Venid a mí todos los que están trabajados y cansados. ¿Por qué? Porque el pecado nos esclaviza. Pero cuando estamos en Jesús, cuando venimos a Jesús, podemos ser libres del pecado y podemos estar viviendo de en santidad delante de Dios. Y tal vez todavía pequemos, pero tenemos abogado, podremos correr a Él, porque hay una relación de intimidad con nuestro Señor. Por eso, si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres, ya no esclavos del pecado. Y Jesús hace esa invitación y dice, venid a mí. Dice en el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La salvación implica que sumisión, porque sería imposible que Jesús ejerza su señorío sobre alguien que no quiere obedecerle. Es imposible que yo diga, sí, Señor, yo quiero ser salvo, pero ¿sabes qué? Primero mis razonamientos, primero mis pensamientos, yo voy a pensar cómo voy a entender esta palabra. No, no, necesita el Señor que rendición total, una sumisión total. Y por eso dice, llevad mi yugo. El yugo simboliza justamente que esta sumisión. El yugo es una expresión semita que significaba asumir las demandas del maestro,
asumir su doctrina, sus exigencias en cuanto a su conducta. Ese es estar en yugo. Es más, se hablaba que un estudiante debería estar bajo el yugo del maestro, es decir, aceptar las enseñanzas del maestro, ser guiado por el maestro, ¿no? Por eso es que se decía inclusive, pon el cuello bajo el yugo y permite que tu alma reciba instrucción, decían los judíos. Entonces, cuando Jesús está diciendo, toma mi yugo, está diciendo, sométete a mí, obedéceme y aprende de mí, ¿no? Y dice, aprende de mí. Por eso es que el Señor dice, porque un yugo simboliza que la obediencia. Y la obediencia al Señor incluye aprender de Cristo, ¿no? La obediencia a Dios. Este yugo implica aprender cada día más de Cristo, ser como nuestro Señor, estar llenos de su palabra cada día, ¿no? Que su palabra sobreabunde en nuestras vidas. Entonces, Jesús les decía, ¿estás cansado, fatigado del yugo que te impone los escribas, los fariseos? Porque ellos eran los que guiaban al pueblo, los que les decían cómo es que tienen que vivir para agradar a Dios. ¿Estás cansado de ese yugo? Yo te voy a hacer descansar. Ven, ven, toma mi yugo y yo te voy a hacer descansar. El día de hoy, ¿quién nos impone la forma como debemos vivir? La gente dice, no, yo soy libre, yo hago lo que quiera, yo pienso lo que quiera. Mentira, porque estamos bajo un yugo, el yugo de este mundo, el yugo de este mundo que nos hace pensar de una manera, que nos hace vestir de una manera, que nos hace vivir de una manera. Si abrimos los ojos, el mundo va dirigiendo las vidas de todas las personas, va dirigiendo todas nuestras vidas, corrientes de pensamientos que van dirigiendo nuestras vidas y no somos libres, somos esclavos a esas corrientes de pensamientos y seguimos y nuestra sabiduría humana solo nos lleva por esas corrientes. Entonces tenemos un yugo y pretendemos nosotros llegar con ese yugo al Señor, a Dios, pero no vamos a poder llegar. Y finalmente vamos a terminar con el peso del pecado cargando encima. Por eso es que hay tanto estrés, por eso es que hoy en día hay tanta depresión, inclusive tanto suicidio, porque el yugo es muy pesado, la carga es muy pesada. Y Jesús dice, ok, estás cansado y trabajado, suéltate de ese yugo, ven a mí, lleva mi yugo y aprende de mí que soy manso y humilde. ¿Y por qué nos está diciendo esta frase? Aprende de mí que soy manso y humilde. No solo para que nosotros seamos mansos y humildes, sino está hablando de que nos identifiquemos con Él, porque el aprendizaje con este maestro es admirable, ¿no? Dice que Él es manso. ¿Qué quiere decir? Aprende de mí que soy manso. Él nos puede enseñar aún seamos el peor alumno y sin que Él nos esté reprendiendo. Con toda paciencia, con toda la gracia necesaria para cada caso y para cada situación. Es un maestro que nos va enseñando, ¿no? Día a día. Y que Él mismo nos mostró su paciencia con los discípulos, ¿no? ¿Acaso los discípulos fueron fáciles de entender? ¿Entendieron el evangelio de una? No, fueron duros muchas veces de entendimiento. Y Jesús siempre estuvo respondiendo sus preguntas, siempre estuvo amando, siempre estuvo levantándoles ahí, haciéndoles ver, sí, pero también levantando sus vidas. Lo vemos a Jesús después de la resurrección en el camino de Emaús, por ejemplo, estos discípulos, enseñándoles a través de las escrituras. Lo vemos antes de la ascensión a los cielos, 40 días después de muerto, enseñando a sus discípulos acerca del reino. El que sigue a Jesús encuentra, por tanto, ese descanso perfecto, a ese maestro perfecto, a ese maestro que nos puede llevar de la mano. Y aunque nosotros seamos duros de entender las cosas del Señor, si nosotros nos sometemos y estamos ahí continuamente con su palabra, Él nos va a enseñar, Él nos va a guiar. Y aunque nos caigamos, Él nos va a levantar y nos va a enseñar porque Él es manso y humilde, dice. Aprended de mí. El yugo que vas a llevar, ya no vas a estar solo, porque cuando habla de yugo, toma mi yugo, vas a estar conmigo, vas a caminar conmigo. Y mire,
nos da aún su Santo Espíritu viviendo en nosotros, y el Espíritu Santo también que está haciendo, transformando nuestros corazones y nuestras vidas. A medida que vamos aprendiendo de Él, vamos conociendo más de Él, y más empezaremos a deleitarnos en sus mandatos, más aprenderemos a deleitarnos en su palabra. Por eso dice, yo les haré descansar, porque encontraremos ese descanso en Él. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero la pregunta será, pero en este mundo vamos a seguir con aflicciones, sí, pero tendremos descanso para nuestras almas, porque su yugo es fácil y será ligera su carga. Pero los mandatos de Dios son también muy duros. Es más, no acabamos de escuchar hace poco que el Señor nos está demandando que como discípulos debemos confesarle delante de los hombres, y aún el confesar delante de los hombres puede implicar problemas con nuestra familia y aún nuestra propia vida. ¿Cómo vas a decir que no es un mandato duro, que no es un yugo duro? Pero el Señor sigue diciendo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos más de Él, cuando nos sometemos a Él y aprendemos más de Él, empezamos a deleitarnos más con Él, y empezamos a entender y a sentir que en la obediencia encontramos ese reposo de nuestras almas, porque en la obediencia empezaremos a encontrar esa carga ligera. ¿Por qué? Porque ya no habrá más afanes, porque tenemos un Padre que es soberano sobre todas las cosas, porque nos sentiremos amados, nos sentiremos aceptados tal y como somos, no como en este mundo que trata de cambiarse todas las apariencias. Nos sentiremos aceptados, nos sentiremos amados, y nos deleitaremos en Él, porque cuanto más nos acerquemos a Él, más nos deleitaremos en Él y más le conoceremos a Él. Y esa es la invitación que Jesús hace. Y por eso es que las escrituras, cuando hablamos de las escrituras, nos llevan algunas escrituras como Isaías 61:10, que dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, ¿no? Dice aquí el profeta Isaías que él se sentía como un novio feliz que se va a casar, listo, ataviado, no para con su esposa, o como novia ahí vestida, lista, ilusionada para poder casarse. Así es el gozo que sentimos con el Señor. Dice, mi alma se alegrará porque he sido vestido con vestidos de salvación. Salmo 119:15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Cómo es que esto me voy a regocijar en sus palabras? Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos rendimos a Él y le vamos conociendo y vamos caminando bajo su yugo es fácil y ligera su carga, porque ahora todo lo que Él nos diga nos va a deleitar y nos vamos a regocijar en Él. Dice en Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. De nuevo este profeta decía, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Entonces está hablando de alguien que está abriendo las escrituras, está viendo los mandatos de Dios, y esa carga ya no es una carga pesada, sino es una carga ligera. ¿Por qué? Porque ahora se goza y se alegra en esos mandatos, y podemos decir, wow, oh Señor, qué delicioso es poder obedecerte, qué delicioso es poder seguirte, y hay gozo en nuestras vidas. Salmo 40:8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en mi corazón. Hacer tu voluntad me ha agradado, y tu ley, tus mandatos están en mi corazón, Señor. De nuevo, otra vez, el gozo y la felicidad expresados en el Señor. Salmo 121:1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Dichoso el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita.
en gran manera. Dichoso el hombre que se deleita en sus mandamientos en gran manera. ¿Por qué? Por eso es que es la invitación que Jesús nos hace. Es la invitación que Jesús nos está diciendo aquí en Mateo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Yo les haré descansar. Llevad mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven, ven al Señor y podrás encontrar la paz, el gozo que necesitas. Si tú aún no tienes a Jesús en tu corazón, es tiempo para hacerlo. Es tiempo para hacerlo, a poderte rendir a esta invitación preciosa que el Señor nos está haciendo. Y si ya conocemos al Señor, pues aprendamos a conocerlo aún más, a caminar con Él. Si sus mandatos todavía no te son delicia a tu boca, delicia a tu vida, pues pongámonos y dispongámonos más en Él, porque Él está ofreciendo eso, que sus mandatos van a ser delicia en nuestro corazón, delicia en nuestras vidas, y leeremos su palabra y nos admiraremos de Él y contemplaremos su palabra y admiraremos la gloria de Jesucristo en su palabra. Amén. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor Jesús. Señor, te pido que tú puedas llenar nuestros corazones, Señor, de esa alegría, de ese gozo, de esa paz, como tu palabra nos dice, Señor Jesús. Y nos puedas dar, Señor, esa alegría, Señor, de poder servirte a ti, de poder caminar, Señor, en ti, mi Dios. Y a todos los que no te conocen, Señor, que tú puedas concederles, Señor, la gracia de la salvación, amado Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.